Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela llamada La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que está también a la venta en la Casa del Libro de Corte Inglés por si deseáis adquirirla. En este canal de YouTube mío hago presentaciones de mis libros que he publicado. También hago audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeo, El conquistador del mundo, soy Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores, como Los tres mosqueteros de Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Y he abierto también una sesión dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido recientemente, el día 13 de este mes, en la Casa de Andalucía en Barcelona, sobre Granada. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es, narrar de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablar de un tema que de pasada sí que lo he tocado en otras charlas, otras conferencias que he hecho de la Biblia y la Palabra de Dios, como es el tema de las fiestas paganas, no fiestas cristianas, como hacían antiguamente los israelitas, porque Dios se lo había de alguna manera dicho y era una obligación para ellos, las fiestas de la cosecha, de los tabernáculos y tal. Y de esto no voy a hablar, sino que voy a hablar de algo que no le agrada a Dios y que son fiestas totalmente paganas y que evidentemente van en contra de la palabra de Dios, pero que se han convertido de alguna forma en una costumbre para nosotros y que evidentemente es muy difícil que lo quitemos. He hablado de la Navidad, una de las fiestas más paganas que hay ahora y la hubo cuando la tradición que se impuso. La Navidad es una fiesta pagana porque se instauró cuando ya la Iglesia Católica se hizo fuerte, cuando ya cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Esto lo hizo también Constantino mucho después, en el siglo IV, o mucho antes, mejor dicho. Pero, ¿qué es lo que van haciendo? Recogiendo tradiciones paganas, es decir, esto era la fiesta del sol naciente de Ra, y lo ponen como nacimiento de Jesucristo. No es pecado celebrar la muerte de Cristo, no es pecado acordarse evidentemente de Jesucristo, de que nació en Belén, las tradiciones, lo que habla la Biblia, las profecías de la Biblia, pero sí es de alguna manera desagradable y odioso para Dios cuando lo que estamos haciendo es comparando el nacimiento de Cristo con el nacimiento del sol invicto, porque esto no deja de ser algo que está tras ello por las fuerzas demoníacas y el diablo para confundir a la gente y hacer que sigan celebrando cosas que no son gratas a Dios y que de alguna manera lo que ellos quieren es que les adoren a ellos. ¿Por qué? Porque detrás de la idolatría, detrás de las imágenes, detrás de todas estas fiestas paganas están los demonios. Entonces hay que tener cuidado con estas celebraciones que parecen inocentes y que desde luego no le agradan a Dios porque nos llevan a los ámbitos y a los campos del demonio y evidentemente nos quitan un poco esas bendiciones y esa protección de Dios, porque Dios no va a proteger ni va a bendecir a aquel que no hace su voluntad. Entonces tengamos en cuenta esto y entre esas fiestas paganas están las navidades, están las fiestas, evidentemente los carnavales, que ya es todo lo contrario, están también el Halloween y todo eso que no es más que fiestas que no le agradan a Dios, el Papá Noel, todo esto son invenciones de humanos, de personas, y que evidentemente esto, si lo vamos pensando, si lo vamos examinando, no es más que una forma de distraer la atención para que no nos demos cuenta que lo que realmente interesa es celebrar la Santa Cena. Esta sí es una fiesta
que le agrada a Dios. Pero todo lo demás, Navidades, Halloween, carnavales, todas estas fiestas, sobre todo la del tema de la verbena, de San Juan, todo esto no es más que cosas demoníacas, cosas satánicas y cosas que no le gustan a Dios, como los símbolos satánicos, que muchas veces no lo sabemos, lo desconocemos, pero que a los ojos de la Biblia empezamos a darnos cuenta de que todo esto es contrario a Dios y que son los caminos de Satanás. Ya hablé de los caminos de Satanás, los senderos del diablo, donde mucha gente va a ir arrastrada hacia allí. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia, hay un desconocimiento y sobre todo lo peor es cuando ya sabiéndolo estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Invocar a muertos, por ejemplo, maldiciones a otras personas, brujerías, hechizos, sortilegios, que todo esto a Dios le desagrada totalmente y lo hemos visto cuando que las normas que se dio a los israelitas en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, vemos cómo habla de que no demos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a personas que eran paganas, que sacrificaban a ídolos, que bueno, barbaridades que se hacían y que evidentemente hoy en día se siguen practicando ciertas cosas demoníacas, pero que mucha gente no sabe. La iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en 1966, es un ejemplo de ello, ¿no? Hay satanismo también, hay religión, por eso cuando hablamos de religiones, en realidad son ritos, y religión también es la satánica, tiene sus mandamientos, tiene sus ritos, tiene sus cosas, pero cuando decimos cristianismo, yo digo, no, esto no es una religión, esto es una relación que tiene un cristiano con Jesucristo y con Dios, porque Cristo es el camino hacia Dios. Entonces tenemos que tener abiertos los ojos espirituales a través del conocimiento de la Biblia y ver qué cosas que parecían inocentes, como la Wicca, la magia blanca, todo esto no es algo que le guste a Dios. Pero claro, mucha gente le gusta estas cosas, la reencarnación, que si el karma, que todo esto es un cuento que es contrario a la palabra de Dios. ¿Eh? No hay magia buena, ni magia mala, ni magia no sé qué, no, hay algo que no es favorable a Dios. Entonces vamos a la Biblia y vamos a hacer y a practicar aquello que le agrade a Dios para que Él nos pueda bendecir. He dicho muchas veces que en una familia que es cristiana, cuando hay una madre cristiana o un padre cristiano, los niños son protegidos. No son protegidos cuando no hay cristianos. Y esto es una cosa que nos da una cierta impresión, no nos gusta, nos sorprende, porque bueno, los niños, los pobrecitos, qué inocentes son, ¿no? Sobre todo cuando son tan pequeños, ¿qué culpa tienen ellos? No es por ellos, es por los padres. O sea, Dios es fiel a su palabra y evidentemente Él no va a proteger a aquel que no está bajo sus normas y su mandato. Es como un hijo que quiere ser desobediente, el padre encima no le va a proteger ni lo va a ayudar porque él no quiere ser ayudado. Por lo tanto, tengamos conceptos claros. El otro día estaba hablando con unos amigos y plantearon el tema del pecado que tuvo el rey David. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que Dios se vengara a través del niño que tuvieron, Betsabé y él, que no era evidentemente culpable? Evidentemente que no era culpable el niño no tenía culpa, pero como era inocente, Dios se lo lleva. Y nosotros no somos nadie para juzgar los designios de Dios. Entonces Dios ya tenía un plan que era Salomón. Salomón era el que iba a sustituir al rey David. Y en su soberanía, porque Él es el que crea. Esto hay gente que no lo entiende. Dios es el que crea, Dios es el único que puede juzgarnos y puede quitar la vida igual que la crea. No el hombre, sino Dios. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos por qué Dios hace estas cosas. Y ni le juzgamos, ni pretendemos de alguna manera sustituir a Dios. Porque esto es lo que hace el que no cree en Dios o el que no entiende a Dios. No hace falta no ser creyente, se puede ser agnóstico, se puede no haber entendido a Dios, decía, el conocimiento de Dios y el conocer a Dios. Es muy distinto. Entonces, cuando hay alguien que habla de esta manera, si nosotros somos creyentes y cristianos, tenemos que decirle con cariño, con agrado, decirle, mira, tú estás equivocado porque la palabra de Dios va mucho más allá de nuestro razonamiento y Dios, como es el creador, puede quitar y dar la vida, no un hombre. Por eso Dios ha instituido
y con esto termino, a una comunidad, a una serie de personas que son los jueces, que son los que tienen que administrar la justicia. Igual que el Parlamento es el que hace las leyes porque el pueblo los ha elegido. La soberanía reside en el pueblo y a través del Parlamento pues se hacen las leyes. Pero no una persona sola. Nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, aunque tengamos razón, aparentemente, porque entonces se llama venganza, no justicia. Es decir, el ser humano no sabe lo que es la justicia. Nosotros no sabemos lo que es la justicia, como no sabemos lo que es la compasión, como no sabemos muchas cosas. Por lo tanto, como no somos Dios ni somos perfectos, dejémosle a Dios que haga su papel, no nosotros. Preocupémonos nosotros de ser obedientes a los mandatos de Dios, de no juzgar al prójimo y sobre todo de no querer sustituir a Dios, porque esto ya es el colmo de la necedad y del absurdo, que muchas veces no viene de maldad del hombre, sino de ignorancia respecto de las normas de Dios. Por lo tanto, todas aquellas fiestas que se practican y que nos gustan y que nos agradan, que si las procesiones, que si no sé qué, que todo esto está muy metido en la cultura popular, todo esto no le agrada a Dios. Todo esto no es más que un desconocimiento, que una ignorancia, pero que llegados a la palabra de Dios empiezan a ver que no se puede adorar nada de lo que está arriba, ni abajo, ni en el centro de la tierra, ni las obras de Dios, solamente a Dios. Dios no comparte la gloria con nadie. Y por lo tanto, todo lo que sea adorar figuritas, las vírgenes, los santos, los ángeles, como adoraban los egipcios, las cabezas de animales, no sé qué, todo esto no le agrada a Dios y es agradar al diablo, porque tras esas figuras está el diablo y sus demonios, que pretenden engañar al hombre con las apariciones marianas, que si hablan con los muertos, esto no le gusta a Dios. Y si vamos a la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios y seguimos practicando estos ritos, ya no le agradamos a Dios, no tenemos la protección de Dios porque somos ateopráticos, hemos hecho una religión a nuestra manera. Y esto es desagradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, tengamos sabiduría para entender las cosas que le agradan a Dios y las cosas que le desagradan a Dios, y así iremos por el buen camino. Y esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre las fiestas paganas, las fiestas del mundo, que no agradan a Dios, que son contrarias a sus normas y que de alguna manera debemos abandonar en el momento en que vamos a la palabra de Dios. Y gracias por haberme escuchado.